Verdeja, que se encuentra con nosotros. Diputado, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y sobre todo, pues dado la experiencia y sobre todo los antecedentes de este México extorsionado, un México que pues con trabajos da la batalla a este delito que más allá de poder reducir, pues crece y evoluciona. Y yo inclusive hablando de que va evolucionando hasta con inteligencia artificial, ahora se está extorsionando. Diputado, ¿qué se puede hacer? ¿Qué alternativas hay? Hablando de política pública. Bienvenido. Muchas gracias, Gabriel. Un gusto saludarte a ti y al auditorio de Mega Noticias. Efectivamente, tocas un tema muy relevante y que además es un tema que lastima a millones de mexicanos. La llamada extorsión, cobro de piso, que es un delito que se extiende como un cáncer, sobre todo en algunos estados del país más pronunciado que otros, como es el caso del Estado de México, de Michoacán, de Guerrero, Tamaulipas y algunos otros. Y es un delito que tiene una gran cifra negra, es decir, no se denuncia porque la gente tiene miedo a denunciar, porque considera que no va a pasar nada, porque considera que la propia autoridad ministerial está coludido con los criminales y por otro lado porque considera que es una pérdida de tiempo. Sin embargo, bueno, hay noticias importantes como la reforma al Código a la Constitución Política que hicimos del 19 constitucional, del artículo 19, segundo párrafo, donde el delito de extorsión ya es un delito de prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa? Que cuando a alguien se le vincula a proceso penal por este delito, pues ya no va a vivirlo en libertad, sino que va a enfrentarlo en reclusión, en la cárcel. Y esto es muy importante porque si bien, por un lado, la gente no denuncia y cuando denuncia es difícil de aterrizar el tipo penal, pues cuando ya se logra una vinculación era gravísimo que más tardaban en entrar estos delincuentes que en salir, lo llamada puerta Ya están giratoria. fuera. El artículo 19 constitucional pretende evitar la puerta giratoria, pero hay algo muy importante que oía en los que entrevistaron, algunos abogados, algunos especialistas, que es cómo concretar ya el delito de extorsión en una causa penal, en un proceso penal y en una sanción penal. Y precisamente por eso estoy presentando una reforma al artículo 390 del Código Penal Federal para hacer más claro este delito, Gabriel, para que ya no sea un delito jabonoso, difícil de concretar y que genera impunidad, es decir, dejar muy claro ya el delito. Y te diría algo importante, la reforma que estoy proponiendo, el delito se da al que sin derecho intente obligar u obligue a otro mediante violencia, amenazas, intimidación, a hacer, dejar de hacer o tolerar, utilizando cualquier medio que implique coerción, lo cual puede ser un teléfono, para obtener un lucro o un daño hacia un tercero. Aquí lo relevante, Gabriel, es que estamos proponiendo sancionar la intención, porque pasa lo siguiente, decían, bueno, es que sí, le hablaron por teléfono, lo amenazaron, fueron a su negocio, le dejaron un papelito con una bala, pero no entregaron el dinero, ¿no? Ya el solo hecho de generarte eh, esta extorsión o este intento de extorsión, de amedrentarte, te genera una afectación, un daño moral, psicológico, tomas cartas en el asunto, gastas, no hay derecho. Entonces, por eso vamos fuerte con este delito, Gabriel. Interesante sería la reforma al artículo 390. Esto es en cuanto a, decías, el delito jabonoso, me llamó la atención ese término, sobre todo teniendo en cuenta que si lo ponemos en términos de la extorsión directa, la que te llega la persona directamente, como bien dices, todo lo que puede llegar a provocar.
Y está la otra, la que yo creo que es todavía mucho más jabonosa, utilizando ese mismo término, que es la indirecta, que es la de la llamada telefónica, la del correo electrónico quizás, la del WhatsApp, que esa, en donde intervienen usualmente las tecnologías, esa todavía es mucho más compleja, me imagino, diputado, poderla definir, poder encontrar, poder tener al victimario, poder tener pues a la vista al extorsionador, ¿no? Claro, y bueno, implica una mayor tecnificación en la investigación penal para armar los casos. Pero lo que estamos planteando en la Claro, propuesta es que la extorsión es válida por cualquier medio, sea desde aquel que te visita en tu claro. negocio y te dice, si voy a pasar la semana que entra y quiero que me entregues esto, o el que te deja un recadito con una bala y te dice deposita en el Oxxo, hasta el que te manda un WhatsApp, un correo electrónico, una llamada telefónica. Esos, cualquier medio implica una conducta delictiva sancionable. Por eso estamos estableciendo en la propuesta, Gabriel, al que utilice cualquier medio que implique coerción y al que intente, y no solamente al que obligue. Porque ¿qué dice hoy el artículo Claro. 390? Dice al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo utilizando un medio para obtener un lucro. Es decir, ¿qué implicaba esto? Que decía, no, es que no le dieron nada, entonces no hay delito, ¿no? El solo hecho de intentar por este medio de obtener un lucro o generarle un daño a un tercero es ya una conducta punible, sancionable, conforme a la propuesta que estamos haciendo, y la intención es que de esta reforma al Código Penal Federal se puedan desprender luego reformas a los códigos penales locales. Claro. ¿Qué hacer también, diputado, en este sentido este proceso de amedrentamiento? Bien comentas, llega una persona, yo me trato de poner en los zapatos de esa persona que recibe ahí en el mostrador, imagínese, o en la oficina, le dejan el papelito con una bala. Pues eso te genera un torrente de emociones, miedo, y todo lo que pueda llevar todo lo que conlleva esta situación, y que muchas veces lleva en medio del miedo a huir. Lo primero, lo único que piensas es tu familia y vámonos, no se denuncia. O sea, ¿cómo tratar de dar la vuelta a esa situación en la que el crimen organizado nos tiene o tiene una cierta ventaja por la que no se está denunciando, diputado? Bueno, mira, considero que con esta propuesta que estamos haciendo, más la prisión preventiva oficiosa al extorsionador, estamos generando ya los instrumentos legales para acabar con la impunidad en este delito. Es un proceso, evidentemente, Gabriel, porque primero que haya la cultura ciudadana por el miedo que haya a denunciar, segundo que tanto los agentes investigadores, los ministerios públicos, los jueces actúen en consecuencia, pero nos parece que en esta propuesta están ya los elementos. Además, estamos planteando duplicar la pena cuando esta extorsión sea realizada por una persona que participe en la delincuencia organizada, cuando se realice desde un reclusorio o centro de reinserción penal, o cuando sea realizada también en contra de mujeres o menores, porque es mucho lo que hacen ellos. Amenazan a los menores, aprovechan que toman una llamada a un menor y el grado de intimidación pues es mucho mayor, ya que se metan con los menores de edad. Entonces, en ese sentido, lo estamos estableciendo y estamos planteando, además de la sanción penal, la reparación del daño y también que se apliquen los criterios de género cuando haya alguna afectación o un intento de extorsión contra una mujer. Bueno, pues atentos entonces a esta reforma, por supuesto atentos a pues a todo este proceso que se tiene que dar. Muchísimas gracias, diputado Ricardo Mejía Verdeja, diputado del Partido del Trabajo, por haber estado con nosotros aquí en A Debate, aquí en Mega Noticias. Gracias, como siempre, por el tiempo y pues esta reflexión. Vámonos a una breve pausa y regresamos con más.